Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 28 de marzo de 2025. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Volkswagen y en la sección educativa vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. La volatilidad sigue en los mercados. Tuvimos una semana con movimientos muy bruscos. Los tres principales índices terminaron con pérdidas importantes. El menos golpeado fue el Dow Jones, que bajó 1%. El Standard & Poor's 500 cayó 1.5% y el Nasdaq se desplomó 2.6%. De nuevo fue la retórica sobre los aranceles, lo que provocó cambios muy abruptos en los mercados. La semana arrancó de forma muy positiva con rumores de que Trump estaba considerando flexibilizar su política arancelaria. Pero a mediados de semana nos enteramos que el presidente de Estados Unidos decidió imponer 25% a todos los autos importados. También anunció que se mantiene el 2 de abril como la fecha en la que entrarán los aranceles recíprocos para todos los países. Trump lo está llamando como Liberation Day, porque según su visión, es el día en que Estados Unidos se liberará de las injusticias arancelarias a nivel mundial. Según la visión de Trump, otros países se han aprovechado injustamente del libre mercado que predomina en Estados Unidos y, en sus propias palabras, se han robado industrias enteras, lo que ha provocado que millones de empleos salgan de Estados Unidos y vayan a otros países. Mi punto de vista es que Trump lo ve como si otros países fueran unos villanos que se robaron las industrias americanas y ahora deben pagar por sus fechorías. Quiere que las empresas regresen fábricas a Estados Unidos. Pero la realidad es que Estados Unidos durante décadas buscó la forma de ofrecer los productos más baratos posibles a su gente. Fue por estrategia. Esto claramente hizo que industrias manufactureras se fueran a fabricar a otros países con costos más bajos. Pero los empleos en Estados Unidos se movieron hacia áreas de servicios. Estados Unidos tiene un desempleo bajísimo. Es imposible que pueda fabricar todo lo que consume. No tiene suficiente gente. Y menos si además ejecutan las planeadas deportaciones masivas de inmigrantes. Además, fabricar en Estados Unidos es mucho más costoso. Inevitablemente va a causar inflación. Como mencioné en un capítulo anterior, a mí los aranceles no me parecen malos. De hecho, me parecen buenos si se usan de forma planeada y con objetivos claros. Muchos países subsidian a industrias enteras. Esto hace que puedan fabricar productos a precios muy bajos y que empresas de otros países que no cuentan con estos subsidios no puedan competir en un libre mercado. Se vuelve una competencia muy desbalanceada. Un claro ejemplo es China, que subsidia la producción de acero, automóviles y muchas otras cosas, porque ha usado a estas industrias para crear empleo para su gente. Esto hace que las empresas chinas puedan fabricar a precios sumamente bajos. Me parece muy razonable imponer aranceles a este tipo de productos chinos para nivelar el terreno y que empresas de otros países puedan competir. También creo que los aranceles pueden ser usados para proteger industrias que un país considere como estratégicas o hasta de seguridad nacional. Con las disrupciones en la cadena de suministros provocadas por el COVID, vimos lo peligroso que es depender de países extranjeros para la fabricación de artículos de primera necesidad, como suministros médicos y hasta componentes electrónicos básicos. El problema es que con la administración de Trump no solo no se sabe qué va a pasar con los aranceles. Cada semana hay cambios muy grandes en la política comercial de Estados Unidos. Además, parece que no hay ningún análisis por parte del gobierno del impacto que los aranceles podrían tener. No queda claro por qué imponen 10% a un país, 20% a otro, 25% a la industria automotriz, 20% a otras industrias, etc. Además, muchos directores de empresas afectadas no tienen claro quién es el responsable de recolectarlos, a qué agencia y cómo se deben pagar al gobierno, etc. Todo funciona a capricho del presidente sin planeación alguna y hasta parece que dependen del humor de Trump. Además, Trump usa los aranceles no solo con fines económicos, también con fines políticos. Si quiere presionar a México para que refuerce la frontera, aranceles. Si quiere que Ecuador acepte inmigrantes, aranceles. Si quiere que Canadá vigile más el flujo de drogas, aranceles. Si quiere que China controle la producción de fentanilo, aranceles. Hoy leí que para presionar a Rusia a que acepte un tratado con Ucrania, amenazó con ponerle aranceles. Quiere usar los aranceles para cualquier negociación con otros países. Pero mezclar herramientas económicas con fines políticos trae consecuencias inesperadas y por eso tenemos tanta volatilidad. En realidad, nadie sabe cuáles serán las consecuencias reales de la política arancelaria de Trump.
El otro culpable de la negatividad de la semana fue el reporte sobre la inflación, y fue lo que terminó por tirar a los mercados el viernes. Se reportó el índice de gastos de consumo personal, que es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación, y mostró un incremento en los precios del 2.8% anualizado durante el mes de febrero, ligeramente por arriba de las expectativas, pero creó mucho nerviosismo de que la inflación esté de nuevo en ascenso, sobre todo porque la expectativa de crecimiento económico está bajando. Esto crea el temor de que se pueda crear estanflación, lo que significa estancamiento económico pero con inflación. Aún no tenemos los datos del crecimiento del PIB del primer trimestre, se reportará hasta finales de abril, pero ya se espera que haya tenido una desaceleración importante durante este primer trimestre del año. En temas microeconómicos fueron muy pocas las empresas que reportaron. Uno de los mejores reportes de la semana fue el de Paychex, una empresa que se encarga del procesamiento de pagos y nóminas para muchas empresas. Y superó las expectativas, además de que anunció que comprará a uno de sus competidores, Paycor, por $1.400 millones. Cintas, la empresa proveedora de uniformes y equipo en general para la industria, de igual forma logró reportar por arriba de las expectativas. Los reportes de Paychex y Cintas son muy útiles porque ambas empresas se dedican a proveer productos y servicios para empresas pequeñas y medianas, que son un motor muy importante de la economía de Estados Unidos. Y por ahora, ambas empresas se mostraron confiadas en que este sector de la economía sigue robusto. Lululemon, la empresa fabricante de ropa deportiva especializada en yoga, reportó ventas y utilidades muy por arriba de las expectativas, pero recortaron sustancialmente sus pronósticos para este año, por lo que sus acciones terminaron cayendo de forma importante. Dollar Tree, la cadena de tiendas de bajo costo, reportó ligeramente por debajo de las expectativas. Además anunció que van a vender la cadena de tiendas llamada Family Dollar. Dollar Tree adquirió estas tiendas hace 10 años por $8,000 millones y las están vendiendo por solo $1,000 millones. Este tipo de cadenas de tiendas de descuento están sufriendo mucho para poder competir contra Walmart. Esta semana los aranceles seguirán siendo el tema principal, sobre todo porque el miércoles están programados los aranceles recíprocos que van a afectar a prácticamente todos los países que tienen relación comercial con Estados Unidos. Esta semana también empezará abril, y como cada inicio de mes tendremos mucha información relacionada al mercado laboral. Se espera que el índice de desempleo se haya incrementado ligeramente, impulsado por los despidos en agencias gubernamentales que están siendo provocados por DOGE, la iniciativa de Elon Musk por hacer más eficiente al gobierno de Estados Unidos. Además, tendremos información sobre las ofertas abiertas de trabajo y la rotación laboral. En la empresa de la semana vamos a hablar de Volkswagen. Su símbolo es WAGY. Volkswagen tiene un origen controvertido, ya que su historia comienza en la Alemania de los años 30. En 1933, Adolf Hitler decidió poner en marcha un plan de fomento de la industria automotriz con el objetivo de relanzar sus fábricas y hacerlas más competitivas frente a las inglesas y las francesas. Presentó la idea de un Volkswagen, literalmente un auto del pueblo, que fuera accesible para el mayor número de familias alemanas. Para ello, se designó a Ferdinand Porsche, un ingeniero visionario, para diseñar un vehículo sencillo y barato que pudiese estar al alcance de la mayoría de los alemanes. Hitler pretendía construir la fábrica más grande de Europa, para lo que necesitaría un río navegable, una central eléctrica propia y hasta una ciudad anexa para alojar a los trabajadores y sus familias. Según la historia, los planos y el diseño del automóvil fueron realizados por Porsche, pero el propio Hitler pulió el diseño para modernizar los faros y añadió una varilla que le daba un aire más deportivo. Y así nació el primer modelo del Volkswagen, el Tipo 1. Su nombre oficial fue el KDF-Wagen, pero fue conocido mundialmente con distintos apodos. El más popular fue el Käfer, Beetle o Escarabajo. En 1937 se fundó oficialmente la empresa y poco después se construyó una fábrica en Wolfsburg para la producción en masa del vehículo. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió estos planes y la fábrica se destinó a la producción militar. Tras el fin de la guerra, la planta de Wolfsburg quedó en ruinas. Hitler nunca llegó a ver su diseño salir de las líneas de producción. Ferdinand Porsche fue encarcelado por su vinculación con el régimen nazi y los ingleses tomaron el control de la fábrica. Ya bajo el control inglés,
el oficial británico Ivan Hirst vio el potencial del Volkswagen y reinició la producción para uso civil. La estrategia funcionó y en pocos años Volkswagen comenzó a consolidarse como un fabricante de automóviles clave en Europa. Durante los años 50 y 60, el famoso escarabajo se convirtió en un éxito rotundo. Gracias a su diseño simple, confiable y eficiente, se volvió popular en todo el mundo. En Estados Unidos se convirtió en un símbolo de la contracultura de los años 60. Poco después, se convirtió en el modelo más vendido de la historia, superando al modelo T de Ford. En los años 70, la compañía diversificó su oferta con modelos como el Golf y el Passat, los cuales sentaron las bases de la modernización de la marca. En las décadas siguientes, Volkswagen creció mediante adquisiciones estratégicas, como la compra de Seat y Skoda, además de marcas icónicas como Bentley, Bugatti y Lamborghini. Esto consolidó a Volkswagen como uno de los mayores conglomerados automovilísticos del mundo. En 2015, la compañía enfrentó una de sus mayores crisis con el escándalo del Dieselgate, que tuvo consecuencias multimillonarias en multas y sanciones, además de que afectó seriamente la reputación de la empresa. Desde entonces, la empresa ha trabajado para limpiar su imagen y reinventarse en la era de la electromovilidad. Ha lanzado su línea de autos eléctricos y ha realizado fuertes inversiones en tecnologías limpias y baterías sostenibles. Actualmente, Volkswagen sigue siendo uno de los principales conglomerados automotrices a nivel mundial. Es dueño de 12 marcas, entre las que destacan Volkswagen, Porsche, Audi, Seat, Ducati, Bentley y Lamborghini. Tiene operaciones en 150 países y cerca de 100 fábricas repartidas en 27 países. Cuenta con más de 660,000 colaboradores y tiene ingresos por más de 350,000 millones de dólares. Las acciones de Volkswagen cotizan en la Bolsa de Valores de Frankfurt y en la Bolsa de Luxemburgo. Es posible comprar acciones también en las bolsas americanas, en el mercado over the counter, a través de recibos de depósitos que cotizan con el símbolo WAGY. Sus acciones en general han tenido un terrible desempeño en los últimos años, principalmente debido a la enorme competencia que ha surgido de vehículos chinos en muchos mercados internacionales. Esto ha hecho que su dividendo sea actualmente muy atractivo. Desgraciadamente, me parece muy arriesgado en estos momentos comprar acciones de empresas automotrices, sobre todo de empresas que no sean estadounidenses, debido a la guerra comercial que está iniciando el presidente Trump. Las empresas de autos están en la mira del presidente y probablemente sean de las más afectadas por los aranceles. El Fondo Monetario Internacional es una organización mundial en la que participan 191 países. Su trabajo consiste en fomentar la cooperación monetaria global, asegurar estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover el crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza. En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, en un pequeño pueblo en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, se llevó a cabo la Conferencia de Bretton Woods, donde se diseñó el nuevo orden económico global. En esta reunión histórica, participaron 44 países con un objetivo clave: evitar una crisis económica como la de 1929 e inicios de los 30 y establecer un sistema financiero estable. La cooperación económica entre los países era crucial para las economías que se vieron involucradas en la guerra, y los países buscaban establecer un sistema monetario y financiero internacional que fomentara la colaboración y el crecimiento entre ellos. Los principales arquitectos de esta conferencia fueron John Keynes, representando a Reino Unido, y Harry White, representando a Estados Unidos. Keynes propuso la creación de una moneda global, administrada por una institución internacional. Sin embargo, la propuesta de White, que abogaba por el dólar como moneda de referencia internacional respaldada en oro, fue la que prevaleció. Así se estableció el sistema patrón oro-dólar, en el cual el dólar estadounidense sería la moneda dominante y otras divisas estarían vinculadas a él, y Estados Unidos se comprometió a respaldar su moneda con reservas de oro. De esta conferencia surgieron dos instituciones clave: el Fondo Monetario Internacional, o FMI, con el objetivo de supervisar la estabilidad financiera global, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que se enfocaría en la reconstrucción y el desarrollo de los países involucrados en la guerra. Este banco posteriormente se convirtió en el Banco Mundial. El FMI fue creado para proporcionar asistencia financiera y asesoramiento económico a los países miembros. Su función principal es estabilizar los mercados financieros, prevenir crisis cambiarias y ayudar a los países a superar problemas económicos a través de préstamos y programas de ajuste estructural.
En sus primeros años, el FMI jugó un papel crucial en la estabilización de economías de Europa y Japón, facilitando la transición al sistema que se propuso en Bretton Woods, el de utilizar el dólar respaldado en oro como moneda dominante. Sin embargo, en 1971, Estados Unidos abandonó el patrón oro y se adoptó un sistema de cambio flotante. El rol del Fondo Monetario Internacional evolucionó hacia el monitoreo de políticas económicas y el rescate financiero de países en crisis. A lo largo de su historia, el FMI ha sido objeto de duras críticas. En las décadas de los 80 y los 90, los programas de ajuste estructural impuestos a los países en crisis, que incluían recortes en el gasto público, privatizaciones y liberalización del mercado, fueron vistos como medidas que profundizaron la desigualdad y la pobreza en muchas naciones en desarrollo. Además, la influencia del FMI en la economía global ha sido cuestionada, con críticos argumentando que sus políticas reflejan los intereses de las economías más grandes, en particular la de Estados Unidos y las de Europa. En el siglo XXI, el FMI ha intentado adaptarse a los nuevos desafíos económicos, incorporando enfoques más flexibles en sus programas de asistencia y prestando mayor atención a temas como el cambio climático, la desigualdad y la inclusión financiera. También ha desempeñado un papel clave en la gestión de crisis recientes, como la financiera de 2008 y los efectos económicos de la pandemia de COVID. Para no alargar mucho este capítulo, hablaremos un poco más de este tema en el próximo episodio. Platicaremos sobre la estructura del FMI y algunos datos curiosos. Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.